Lo que esta noche escucharán es un evento que al día de hoy me sigue llenando de remordimiento, pues mi hermana está con vida gracias al sacrificio de alguien más. Yo nunca creí en temas paranormales y mucho menos en brujería. Pensaba que solo eran cosas para gente ignorante, pero hace 3 años yo misma descubrí que todo esto es verdad. Recuerdo que un día sin motivo aparente amanecí con una sensación de vacío en el estómago y unas ganas profundas de llorar inmensas. Después de varios días las cosas fueron empeorando, y no sé cómo explicarlo, pero sentía una opresión en el pecho y mucha dificultad para poder respirar. Comencé a tener problemas para conciliar el sueño, y cuando por fin me quedaba dormida tenía pesadillas horribles que me despertaban bañada en sudor. Así pasaron algunas semanas, y yo seguía teniendo aquel mal presentimiento. A decir verdad me sentía un poco asustada, pues no me parecía normal que estuviera así, ya que no había motivos aparentes para sentirme de esta forma. Llegó el fin de semana. Precisamente fue un viernes cuando me avisan que a mi hermana la habían tenido que ingresar con urgencia al hospital, ya que llevaba un fuerte dolor abdominal y vómitos. Según los estudios arrojaron una apendicitis aguda, y debido a esto tuvieron que intervenirla casi de inmediato. Sin embargo, a pesar del poco riesgo de la operación, los doctores se veían demasiado raros. Pareciera que algo no andaba del todo bien con mi hermana. Recordé cómo me había sentido días antes, y quise relacionarlo con esta situación. Después de estar 3 días en observación y en reposo, la mandaron a la casa sin darnos más detalles. Solo dijeron que deberíamos traerla en 2 semanas porque necesitaba otra intervención. Fue una situación sumamente rara, pues yo jamás me había enterado de un caso similar, en donde los doctores omitirían dar el estatus completo del paciente y simplemente ordenar que en 2 semanas se presentara de nuevo para otra operación. Pasaron los 15 días y todavía desconocíamos el motivo de la segunda intervención, pero imaginaba que no era algo bueno. Por eso me abstenía de preguntarle a los doctores qué le pasaba realmente a mi hermana. Día y noche le pedí a Dios por la recuperación de mi hermana, ya que unos días antes de regresar al hospital empezó a tener síntomas demasiado raros. Empezó a perder cabello de manera alarmante, las uñas de sus pies se cayeron, y una clase de sarpullido comenzó a invadir sus piernas. La primera noche que estuvimos de regreso en el hospital, prepararon a mi hermana para que entrara a quirófano durante la semana. Debo mencionar que estábamos en un hospital del Seguro Social, por consiguiente debíamos compartir el espacio con más enfermos, pero casualmente durante todo ese tiempo mi hermana estuvo sola, hasta que aquella tarde llegó una joven pareja con un bebé en brazos, que ocupó la cama que estaba enfrente, solamente dividida por una cortina. La esposa era la que estaba enferma. Presentaba un fuerte dolor en la vesícula y un vómito demasiado intenso. Entraron y nos saludaron. La verdad eran personas muy amables. El hombre estaba muy pendiente de su mujer, pero no se daba abasto con los cuidados de su hijo, así que en varias ocasiones lo ayudé con él, cargándolo y dándole de comer. Nunca pensé que aquella inocente hubiera llegado al matadero, y lo digo porque aquí comienza lo inexplicable. El suegro de mi hermana era un señor que vivía en un municipio de Puebla, y por este motivo no había podido estar presente en la primera operación, pero para sorpresa de todos llegó esa misma tarde. Comenzó a platicar con mi hermana y a realizarle preguntas bastante raras. Después de unos minutos hablando con ella, me pidió que saliéramos pues me quería decir algo. Me dijo que su nuera estaba siendo víctima de brujería y que no importaba cuántas veces la operaran, ella seguiría con la misma enfermedad hasta que perdiera la vida. Comentó que entre sus amistades tenía un amigo que practicaba la santería fuerte. Hablando un poco del tema, me dijo que su amigo tenía un pacto demasiado fuerte con un espíritu muy poderoso que lo ayudaba en cualquier tipo de trabajo, ya fuera blanco o negro. Yo me encontraba un poco incrédula,
pues como lo dije en un principio, para nada creía en este tipo de cosas, así que solamente le di las gracias y le dije que lo pensaría. Luego de 2 días programaron la operación, y yo me encontraba en casa descansando un poco, pues mi padre se había quedado a cuidar de mi hermana esa noche. Nos encontrábamos todos reunidos en mi casa, y el suegro de mi hermana me recomendó que le hiciera caso. Me dijo que antes de ir al hospital visitara a su amigo porque tenía algo que darme. Mencionó que era en extremo importante, pues debía de dárselo a mi hermana antes de la operación. Así lo hice, y antes de llegar al hospital visité primero al santero. Cuando llegué me di cuenta que su casa se miraba bastante elegante. Al abrir la puerta me llevé una enorme sorpresa al encontrarme con un muchachito de no más de 18 años. Me invitó a pasar al salón principal, y en ese momento cambió la perspectiva de la casa, pues por dentro era completamente siniestra. Estaba llena de cráneos de varios animales, y algunas figuras bastante raras que resaltaban colgadas en las paredes, acompañadas de algunos utensilios que sin duda alguna eran utilizados para la brujería. Yo miraba impresionada todo esto, y antes de presentarme el muchacho me interrumpió. Me dijo exactamente por lo que iba, y a pesar de ser un poco impresionante, supuse que el suegro de mi hermana lo había puesto al tanto de la situación. Me entregó una clase de bolsita pequeña, y me dijo que solo podía abrirlo en presencia de mi hermana, y pasarlo por todo su cuerpo desnudo antes de la operación. Antes de salir me dio las últimas instrucciones. Me dijo que al terminar de pasarlo por su cuerpo, tenía que lanzarlo por alguna ventana, y bajo ningún motivo podía ver en dónde caería, pues de lo contrario el mal regresaría hacia nosotras, y ambas perderíamos la vida, ya que se trataba de un hechizo muy poderoso. Cuando me dijo aquellas palabras sentí mucho miedo, y un profundo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Para cerrar con broche de oro, la expresión del muchacho había cambiado a una que no reflejaba emoción alguna. Sin perder el tiempo caminé en dirección al hospital, y en el trayecto iba pensando si todo esto funcionaría. Yo pensaba que simplemente haciendo lo que el muchacho me dijo mi hermana sanaría, pero nunca imaginé que alguien más terminaría pagando el precio de todo esto. Al llegar al hospital faltaban 2 horas para que operaran a mi hermana. Le pregunté al doctor si podía estar con ella, y me dijo que tenía solo 15 minutos pues comenzarían con los preparativos. Me llevé una enorme sorpresa al darme cuenta que la pareja que estaba en el mismo cuarto que nosotros ya se iba, pues habían dado de alta a la mujer. Nos despedimos y le desearon pronta recuperación a mi hermana, quien seguía dormida debido al medicamento. Aproveché que me encontraba sola y desnudé por completo a mi hermana. Saqué lo que el brujo me había dado. Se trataba de una bolsita hecha de franela roja con algo dentro, pero no me atreví a ver su contenido, y solo la froté por el cuerpo de ella como me lo indicó aquel muchacho. Terminando la arrojé por la ventana del hospital. Lo hice de espaldas y sin ver en dónde caería, cumpliendo al pie de la letra lo que me habían dicho. Llegó la hora y mi hermana entró al quirófano, y tardaron mucho tiempo en darnos noticias. Luego de algunas horas un médico salió con la misma cara de la primera vez. Preguntamos si mi hermana estaba bien, y el doctor contestó que sí, pero que había pasado algo sumamente fuera de lo común. Mencionó que ya casi terminando de la cirugía, mi hermana sufrió un paro cardíaco sin motivo aparente, y perdió la vida por unos minutos. Sin embargo, antes de confirmar su muerte, el corazón de mi hermana comenzó a latir de nuevo, y a los pocos segundos se estabilizó. Dijo que era la primera vez que le pasaba una situación como esta, pero fuera de la noticia mi hermana se encontraba estable. Luego de más o menos 4 horas me dejaron entrar con ella. No la habían cambiado del cuarto donde estaba en un principio, de hecho estaba 3 camas a la izquierda. Yo estaba muy contenta porque al fin podía mantener una conversación con mi hermana.
Su semblante había cambiado totalmente, y ese brillo en su mirada de nuevo regresó. Apenas estaba disfrutando plenamente de su presencia, cuando increíblemente entra la mujer que había sido su compañera de cuarto en los días anteriores. Resulta ser que de igual manera la volvieron a intervenir, pero ahora todo se había complicado. Hablando un poco con su marido, nos contó que al llegar a su casa todo parecía que estaba en orden, pero cuando se disponían a cenar, su esposa le dijo que sentía que su estómago se le estaba inflando a punto de estallar. Tuvieron que regresar de inmediato al hospital y entró a quirófano después de mi hermana. Le pregunté al hombre si no había visto nada fuera de lo normal y me contestó que no, salvo que cuando iban saliendo del hospital, alguien les aventó una bolsa de color rojo. Lamentablemente el hombre la abrió, pensando que tal vez tenía un poco de dinero. Dice que cuando la abrió, solamente encontró dientes de animales envueltos con cabellos y algunas ramas secas. No le prestó importancia y la tiró en el bote de basura para seguir con su camino, y después ocurrió todo lo que ya les conté. Lógicamente mi hermana no sabía nada de lo sucedido, así que guardé mi secreto y me quedé totalmente callada. A las pocas horas su mujer se puso mal. Despertó gritando que se estaba quemando y que miraba cosas horribles que venían por ella. Las enfermeras no tardaron ni 3 minutos en llegar para intentar estabilizarla, pero lamentablemente murió frente a nosotros producto de un paro cardíaco. Yo no entendía cómo podía ser posible esta situación. La condición de la mujer era menos peligrosa que la de mi hermana. ¿Cómo pudo tener una recaída y terminar perdiendo la vida por un infarto en el mismo día? Nada de lo que pasaba tenía sentido, pues mientras la mujer había perdido la vida, mi hermana se miraba que recuperaba su vitalidad a cada segundo que pasaba. Luego de tan solo 2 días de estar en observación dieron de alta a mi hermana. Cabe mencionar que saliendo del hospital ya podía caminar por sus propios medios, y que solamente guardó un día de reposo en la casa. Yo no podía quedarme con la duda de lo que había pasado, así que el mismo día que dieron de alta a mi hermana, aproveché para visitar al santero. Le conté todo tal cual pasaron las cosas, y con una sonrisa cínica me explicó lo sucedido. Me dijo que al no tener el cuerpo de mi hermana presente, lo único que podía hacer era un cambio de cabeza, así que el hechizo que me dio solamente cambiaría el trabajo de recipiente. Por eso me dijo que no me asomara cuando lo aventara, ya que sería el destino quien tomaría la decisión. Yo salí temblando de miedo de ese lugar y llegué a encerrarme a mi cuarto para llorar por horas. Me sentía responsable por la muerte de esa mujer, pero por otro lado sabía que si no lo hubiera hecho, mi hermana ya no estaría con nosotros. Mi hermana al día de hoy no sabe todo lo que pasamos para salvarle la vida, pero estoy segura que tampoco estaría de acuerdo con todo lo que hice. Yo pensaba que sería una sanación por medio de magia blanca sin inmiscuir a nadie, y de haberlo sabido creo que no hubiera hecho todo esto. Nunca imaginé que para salvar la vida de mi hermana tenía que entregarla de alguien más. Sinceramente no sé si estoy condenada por esto que hice, pero Dios sabe que no lo hice con la intención de tener ese resultado, y espero que algún día pueda perdonarme.